Ya. Muy buenas noches, profesor Carlos Luis. En esta noche, mediante esta reunión virtual, le vamos a explicar sobre nuestro ensayo que hemos realizado en en la tarea académica número 2. Me presento. Mi nombre es Fabricio Alonso González Mejía. Buenas noches, profesor. Yo soy el alumno Joxa Misael Villanueva Quispe. Buenas noches, profesor. Mi nombre es John Anthony Ortiz Chipana. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Marco Alessandro Suben Chávez. Y buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Andrés Santoyo Vázquez. Bueno, ahora me toca explicar sobre lo que vendría a ser la introducción de este ensayo de la tarea académica número 2. Amnistía Internacional, una muy reconocida organización defensora de los derechos humanos a nivel mundial, ha acusado a las autoridades peruanas por llevar a cabo una represión con sesgo racista en respuesta hacia las protestas populares que han tenido un lugar en nuestro país. Pero antes de iniciar con el tema, ¿considerarías tú éticas las acciones por parte de las autoridades peruanas sobre la inconformidad que hubo en nuestro país? Desde nuestro punto de vista, no consideramos éticas estas acciones de ninguna manera. A continuación, junto con mi grupo, estaremos brindándole unos argumentos que defiendan nuestra posición. Doy paso a mi siguiente compañero. Bien. En primer lugar, las acciones represivas por parte de las autoridades peruanas hacia las protestas dentro de ese día que se dio no son consideradas éticamente correctas debido a que no hubo una autoridad presente por parte del Estado ante el manejo de las instituciones. Según el reportaje de CNN, la Defensoría del Pueblo no presentó información alguna de las víctimas contabilizadas que están dentro de las poblaciones históricamente discriminadas, además de no presentar mayor información y darle el trabajo al Ministerio del Pueblo. Según Gisela Zambrano y, y Gustavo Zambrano, nos dan a conocer que el Estado es aquel que ejerce un poder absoluto, o mejor dicho, un poder, una autoridad suprema dentro del territorio en la cual reside. De esta misma forma, ellos deben tomar y velar las decisiones tanto para el gobierno y para el bienestar de las personas. En este caso, como representante, autoridad máxima del Estado, la presidenta Dina Boluarte no ha presentado ninguna declaración alguna debido a las víctimas, tanto presentes en las autoridades como policías o fuerzas armadas, y también las víctimas no directamente relacionadas a la protesta, como los civiles, demostrando una falta de interés dentro de su trabajo, además de no ejercer algunas medidas que no afecten a los ciudadanos. A continuación, mi siguiente compañero. Yo daré a conocer el argumento uno, fuente 2. Según Fernández y Zambrano, la actuación del Estado debe hacerse dentro de los parámetros de ley y respeto a las personas para lograr la construcción de su bienestar social. Esta condición de legalidad y de respeto a sí mismo y a sus ciudadanos es conocida como el Estado de Derecho. Las instituciones pertenecientes al Estado no actuaron dentro para promover el orden social y la democracia de los pobladores indígenas, provocando la muerte de muchas víctimas y aumentando la disconformidad de los ciudadanos. No debemos olvidar que las poblaciones de Apurímac, Ayacucho y Puno ya eran discriminados antes de la protesta, demostrando que el Estado debe mejorar la representación de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de los cuales son el derecho a la libertad y a la democracia. A continuación, mi compañero John. En segundo lugar, como segundo argumento, consideramos que no son éticas las acciones de los policías ni del ejército porque se realizaron uso ilegal y desproporcionado de armas, dando un alcance mayor a las personas con rasgos mestizos. También consideramos que toda persona tiene el derecho a la libre expresión, donde uno puede expresar lo que siente y sin miedo a nada, ¿no? Durante las protestas y las personas han sufrido mayor violencia de manera agresiva, hasta presenciar muertes por parte de las autoridades, con el abuso de poder que se presenciaba en ese entonces. En este hecho se incita un trato de abuso de poder por parte de las autoridades, generando desconfianza y rechazo hacia ellos. Esto no puede ser aceptable en una sociedad democrática y equitativa donde se hacen valer los derechos humanos.
La población mestiza fue la más afectada, ya que fue al lugar donde se realizaron estos hechos. La amnistía documentó 12 muertos en todas las víctimas y se presenció que fueron disparos hacia la cabeza, torso y pecho. Esto se podría indicar que el uso intencional de fuerza letal fue hecho en ese lugar. A continuación le doy paso a mi compañero Marco. Yo voy a hablar sobre el argumento 2, fuente 2. Asimismo, con respecto a los derechos e intereses de los pueblos indígenas, sus propuestas al menos deberían tenerse en cuenta y no ignorarse. La ciudadanía democrática es una forma de organizacional social igualitaria, igual en derechos y deberes, sin distinción de raza, género, cultura y capacidades físicas. Es decir, un acceso igualitario a las garantías políticas y a la asistencia social, donde los ciudadanos disfruten de la libertad política y de las responsabilidades que se requiere del ejercicio de sus derechos. Los ciudadanos exigen un espacio público para expresar sus inquietudes y debates. Por ende, si abrieron fuego fue porque no tenían cierto respeto por su país, su gente, sus culturas. Le doy paso a mi compañero Carlos. En conclusión, aclarando que no estamos justificando la represión, sino analizando los argumentos. Desde nuestra perspectiva, estas acciones no son éticas debido a la falta de respuesta efectiva y el control del Estado y sus autoridades, socavando la idea de la importancia de un Estado democrático que debe velar por los intereses de todos sus ciudadanos, sin importar su origen étnico, además del uso desproporcionado e ilegal de armas por parte de la policía y el ejército, resultando en un trato violento hacia personas de origen indígena y afrodescendiente, dando en conocimiento que la discriminación y la violencia basadas en las poblaciones indígenas son inaceptables y deben ser condenadas enérgicamente. Asimismo, la autoridad debe velar por una respuesta justa y equitativa a las protestas, destacando la necesidad de una investigación imparcial y la promoción de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin importar su origen. Hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.